encantados además de que os lleváis tan bien, pero los que no se llevan bien son Putin y Zelensky, son Rusia y Ucrania, ¿no? Es el tema, sin duda, del día de hoy, este cuarto aniversario. Fernando, si te parece, empezamos contigo para hacer un balance, ¿no? Una suerte, bueno, pues de recapitulación de lo que ha pasado en estos 4 años y también en qué punto estamos del conflicto. Bueno, pues a ver, intentaré ser muy rápido lo que es los acontecimientos, evidentemente simplificando mucho. Estados Unidos de Biden, pero esto viene de la época de Obama, pero no vamos a remontarnos ahí. Presiona el 2021 de tal manera que pone a los rusos en una tesitura en la cual no se acepta ninguna de sus demandas, se quiere integrar a Ucrania en la OTAN y eso supone de facto una guerra. A partir de ahí, los rusos lanzan lo que llaman la Operación Militar Especial, que es un intento de dar, entre comillas, un susto muy gordo militar, las medidas técnico-militares que llamaban, a Zelensky para obligarle a desistir de su intento de que, bueno, de entrar en la OTAN, aunque la OTAN ya sabíamos, luego hemos sabido que ya estaba allí hasta las trancas, metido por todos lados. Pero bueno, y sobre todo que no tengan bases, ni misiles, ni nada de esto. Y bueno, esa operación sale mal. Es un desastre. Si queréis, luego podemos entrar, porque es un desastre. Sale tan mal que lo que se intenta, que es evitar una guerra, tiene el efecto contrario. Les lleva a una guerra. Ahí está la famosa intervención de Boris Johnson, con los intentos de acuerdo en marzo y tal, que dicen, no, hasta el último ucraniano, porque lo que querían los europeos y sobre todo Estados Unidos, que es el que manda, era llevar a una guerra proxy a los rusos para desangrarlos y que Rusia quebrara, como quebró la Unión Soviética. Eso tampoco sucede desde el punto de vista económico, error garrafal de unos y otros, y nos plantamos en diferentes fases. Una primera fase en la que todavía los ucranianos tienen grandes capacidades de hacer ofensivas y con éxito en 2022. Luego ya la de 2023 es un desastre por muchas razones. De hecho, andan Zalauni y ahora mismo tirándole las piedras a Zelensky diciendo la culpa fue tuya y tal. Y luego lo que tenemos es todo lo contrario. Los rusos se recuperan, es decir, frenan a los ucranianos y desde entonces son los rusos los que llevan la iniciativa y los que van destrozando al ejército ucraniano. Importante esto, que siempre lo digo, esto no es una guerra... Y hasta el final no vamos a ver nada parecido. Es decir, esto no es una guerra, digamos, de ataques en profundidad. Esto es una guerra de posiciones. Aquí no se busca conquistar territorio, aunque evidentemente la conquista de territorio es consecuencia de que tú vayas ganando o la pérdida de que vayas perdiendo. Es decir, pero lo que se busca es destruir al ejército enemigo por parte de los rusos. Los ucranianos ya saben que eso no es posible. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en una situación en la que a finales del año pasado la situación era muy mala para los ucranianos. Han tenido ya desde hace más de 2 años un problema de efectivos grave, no tienen gente, así de claro. Y ahora mismo estamos en una situación en que ha habido una pequeña contraofensiva localizada de los ucranianos para parar lo que era un avance desastroso de los rusos en Zaporilla y en Dnipropetrovsk. Y bueno, ahora el problema que tienen los ucranianos es que cuando lanzan contraataques y cosas de estas, tienen ya un problema. Como no tienen efectivos, no tienen reservas, y eso hace que no puedan explotar ningún éxito, con lo cual los pequeños éxitos que tienen luego son revertidos por los rusos, es cuestión de tiempo. Esta guerra cada vez va más, pero con una situación clave, y es que los rusos están machacando el sistema energético ucraniano, y a partir de ahí se acabó. Quiero decir, cuando terminen de romperlo, ya básicamente lo más fundamental que les queda es acabar con la energía eléctrica que les proporciona las centrales nucleares, y eso no se hace, evidentemente, atacando una central nuclear, sino atacando subestaciones que terminen haciendo o provocando una parada en frío de estas centrales, y se acabó. En el momento que los rusos han empezado a hacer esto, Ucrania ha ido para abajo. Y luego lo que es fundamental, esta guerra hubiera terminado mucho antes, vamos, el primer año, si no hubiera sido por la ayuda de Occidente. Esto yo siempre lo digo, esto no es una guerra entre rusos y ucranianos o ucranianos y rusos, no. Esta es una guerra de la OTAN con todo lo que eso significa, y especialmente con Estados Unidos, contra
Rusia en Ucrania. Y lo que viene ahora, o lo que creo que va a venir en el 2026, bueno, pues los rusos van a seguir machacando a los ucranianos. Ucrania no puede ganar, ni siquiera puede empatar. Los rusos van a ganar. Y esta guerra se va a resolver por la vía militar. No, las negociaciones, yo siempre lo he dicho, y el tiempo me da la razón. Son un paripé. Es que no le interesa a ninguno. Pero si Zelensky ya ha dicho 250.000 veces que no está dispuesto a ceder territorios, los del Donbass ni ninguno. Y además tiene una muy buena razón para ello. Y es que hay buena parte de su élite política que le rodea y militar, y sobre todo la parte más nacionalista y más neonazi, ya lo ha dicho en público, y lo ha dicho hasta en las televisiones ucranianas, en los canales ucranianos, que si ceden territorio se lo cargan, que no están dispuestos, que hay que ir hasta el último ucraniano, como dijo Boris Johnson, pero esto lo dicen también los ucranianos. Y entonces yo aquí me planteo un problema grave. Estamos en una situación muy grave, aunque no lo parezca. Los rusos ya han dado varios avisos, con el primero Resnik, con el segundo Resnik, y nosotros, los europeos, siguen escalando, y Trump, a pesar de que se presenta como un falso mediador, bueno, es un mediador, es parte del conflicto, pero bueno, los rusos aceptan ese falso papel, sigue desangrando a Rusia. Es decir, estamos viendo cómo la inteligencia, que es clave para todo el sistema de misiles, bueno, para un montón de cosas, se la sigue proporcionando. Es decir, ¿por qué? Porque le interesa desangrar a Rusia lo máximo posible para que los rusos sí ganen. Por eso no hay ningún acuerdo, porque por eso se extienden las negociaciones. No sé cuántas rondas llevamos ya, por eso nos cuenta Trump que ahora Zelensky es muy malo, luego Putin es muy malo, ahora no, ahora vuelve a hacer Zelensky malo. Pero esto está decidido en el campo de batalla. No olvidemos, Rusia es una potencia nuclear. Una potencia nuclear no puede perder. Especialmente contra un país que no es una potencia nuclear, y Estados Unidos va a hacer lo que hace siempre. Es que parece mentira. Es decir, lo que ha hecho toda la vida, que es que cuando ya no le sirven sus aliados, los arroja al cubo de la basura. Y es lo que está haciendo con Zelensky y con Ucrania. Ucrania ya no le sirve. Lo importante de estas negociaciones no es Ucrania. Aunque Ucrania tenga que tener un acuerdo, digamos, entre norteamericanos y rusos, que se hace con el Estado fallido que es Ucrania. Lo importante, y lo que ya está muy cerca, es en las negociaciones económicas. ¿Por qué? Porque los norteamericanos necesitan a los rusos. ¿Y por qué necesitan a los rusos? Porque tienen que ir a por los chinos. ¿Y por qué necesitan a los rusos si quieren ir a por los chinos? Aparte de romper una alianza estratégica, que no la van a romper, pero bueno, ya saben que eso no es posible, pero sí es posible comerciar con ellos, restaurar las relaciones económicas. Y eso significa petróleo, gas. No olvidemos, la fracturación hidráulica, la próxima década se ha acabado. Tierras raras. Los rusos sí tienen tierras raras y muy abundantes y por explotar. Significa níquel, significa titanio, significa muchas cosas, significa procesamiento de uranio. Que es que todavía, actualmente, con todas las sanciones, los rusos le siguen vendiendo uranio procesado a Estados Unidos, a sus centrales nucleares, porque tienen el cuasimonopolio del procesamiento de uranio, del enriquecimiento de uranio, Fernando, para centrales nucleares. Perdona, muy rápido. Sí. Hablando de Rusia y de Ucrania, vamos a seguir mirando a las últimas horas. Saben que este fin de semana la actualidad pasaba por México, después de la captura del Mencho, después de la violencia que se desataba también en las calles mexicanas. Ayer escuchábamos a Claudia Sheinbaum diciendo, bueno, pues que la operación la llevaron a cabo las Fuerzas Armadas mexicanas. Decía que Estados Unidos sí que había proporcionado inteligencia y recibió ataques por parte de Elon Musk. El magnate, el CEO de Tesla, decía, bueno, pues que Sheinbaum cumplía las órdenes de sus jefes de los cárteles. Escuchen la respuesta de la presidenta mexicana. Evalúa acciones legales contra Elon Musk. Presidenta. Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos. Este absurdo de que el narcogobierno, digo, si antes era un absurdo decirlo, pues ahora
todavía más, ¿no? Entonces, se cae por sí solo todas estas, ya no saben ni qué inventar, ¿no? La verdad. Da hasta risa, ¿no? Leerlos, a los comentócratas, que si es por una cosa, es por una cosa, que si antes era abrazos, no balazos, entonces no, que si ahora se detuvo a un... Bueno, pues muy atentos a la respuesta de Sheinbaum a Elon Musk, mirando también a datos macro en Estados Unidos. La confianza del consumidor del Banco Central ha quedado por encima de lo esperado, 91,2 puntos frente a los 87,1 que pronosticaban los expertos, los analistas, y los 84,5 anteriores. Crece la confianza del consumidor en Estados Unidos, se fortalece, mientras los inventarios mayoristas también aumentaban 2 décimas, un 0,2% en diciembre. Pendientes de Estados Unidos y también mirando de reojo a lo que pasa en México, vamos a seguir mirando a la guerra en Ucrania. José Luis, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Cómo evalúas estos 4 años de conflicto y, sobre todo, en qué punto estamos? Europa dice que está preparada para 2 años más. También se dice que Ucrania entraría a la Unión Europea el año que viene, aunque todavía está por ver. Bueno, la situación, como bien se ha explicado anteriormente, es de puro desgaste, ¿no? O sea, uno de los graves problemas pues siempre ha sido que por parte de Rusia siempre se ha considerado Ucrania que formaba parte de ese mundo ruso y que Bielorrusia, Rusia y Ucrania, los 3 elementos con una herencia común después de la disolución de la Unión Soviética, tenían que llegar, bueno, pues a algún tipo de vertebración de alguna manera, ¿no? Por otro lado, lo tenemos ya escrito desde la época de Brzezinski, siempre se había visto que si Ucrania se distanciaba de Rusia, se imposibilitaba de manera económica, demográfica, la posibilidad de que Rusia pudiera volver otra vez a ser por su tamaño una potencia de sentido universal. O sea, aquí tenemos un poco la clave de ese aspecto. Por lo demás, por no entrar en detalles, pues bueno, todos los intentos pues han sido del personal humano político, pues en parte desastre, ¿no? Si miramos, no sé, los grandes héroes, ¿no?, de la Revolución Naranja, como Víctor Yushchenko o Yulia Tymoshenko, bueno, pues al final su popularidad ha caído precisamente por la alta corrupción que se demostró en sus administraciones y en sus personas. Si vemos por parte del Partido de las Regiones, que es el que tuvo la gran oportunidad de ser la alternativa a aquellos como Víctor Yanukovych, pues su popularidad le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Fue acusado también de fuertes corrupciones y, por tanto, fueras al bando que fueras, o el más prorruso o el más prooccidental, se puede decir que los males de la clase política eran los mismos, con el juego posible de los oligarcas en ese ámbito, ¿no? O sea, la revolución de Maidán no dejó de ser pues un golpe, un intento para evitar, bueno, inicialmente el juego también de Yanukovych de decir, bueno, formamos parte de la Unión Euroasiática, pero también queremos formar parte de la Unión Europea. Eso es imposible, o vas hacia un lado o vas en otro, pero no puede ser el puente entre ambos mundos, que era lo que él intentaba un poco desarrollar, ¿no? Un poco de esa manera, con la eclosión finalmente, bueno, pues de lo que va a ser la revolución de Maidán, y por tanto ya ese inicio ya de guerra civil, que fueron ya la guerra con el Donbass, y que cuando ya se produce ya la intervención rusa ya se llevaban ya 14.000 muertos, y por tanto, bueno, una operación que desarrolla Rusia intentando repetir lo que fue lo del 2014 con Crimea, y que francamente pues la primera que se desarrolla una operación de este tipo tiene resultado, la segunda vez que lo intentas pues claramente la lección ha sido aprendida, con la destrucción de sus vanguardias de Spetsnaz, de sus regimientos motorizados rápidos que mejor podían haber desarrollado esa labor, y que intentaban, bueno, pues una ocupación de toda esa área oriental y esencialmente el cambio de gobierno ucraniano para proceder a la restitución de Yanukovych, ¿no? A partir de ahí es lo que estamos viendo, una guerra de desgaste profundamente, en la cual, para un lado, es sencillamente la verdadera guerra de independencia ucraniana, de un Estado que claramente da su espalda al mundo ruso y que lo único que quiere es formar parte de la Unión Europea. Por eso un poco ese ofrecimiento para intentar blindarse e integrarse, con las consecuencias de oposición
de muchos miembros europeos que no quieren, bueno, pues que se hundan, por ejemplo, sus ingresos agrarios, etcétera, por la inclusión de una Ucrania soberana que sería una gran potencia agrícola en ese ámbito, ¿no? Por otro lado, claro, tenemos también pues, la factura que está pagando Rusia, ¿no? Que claramente se llevaría la parte, ese 20% que más o menos se calcula que está bajo su control, pues que es la parte más industrial, con una parte de esas reservas de litio, una de las más, podemos decir, el motor económico en gran parte de lo que ha sido Ucrania, y además con un tanto por ciento elevado de la población, bueno, pues que nunca se han considerado fuera de ese arco cultural del mundo ruso, y por tanto, bueno, pues que Rusia fácilmente podría integrarlo otra vez dentro de lo que sería un poco su sociedad, ¿no? Por eso algunas veces, a título personal, me he arriesgado un poco a hablar de una coreanización un poco del conflicto, ¿no? Porque esto se ve que no tiene ningún viso de poder acabar de alguna manera, y sí se puede congelar el conflicto. Oportunidades de victoria por parte de Ucrania, claramente ninguna. Se sostiene su afán de combate, pues claramente por el apoyo europeo que tiene, y esencialmente el que ha tenido de Estados Unidos, pero como vemos la sociedad ucraniana no puede sostener más esa guerra de desgaste, y por parte de Rusia pues está volcada en una economía de guerra en la cual también han sido verdaderamente importantes pues parte de sus aliados, ¿no? Proporcionándole como intermediarios, bueno, pues esas ayudas económicas con la venta a bajo precio del petróleo, la adquisición de recursos necesarios tecnológicos para proceder un poco a su armamento, y que, bueno, en una guerra de desgaste, bueno, pues las pérdidas por ambos lados pues están siendo muy elevadas, ¿no? Y tarde o temprano esto tendrá que acabar. Van consiguiendo los objetivos a corto y medio plazo que quieren en la zona que más o menos ellos prevén. Hombre, lo están consiguiendo de manera militar, por eso no están tan interesados en una mesa de negociaciones, porque ya están obteniendo con los nuevos planes militares de Gerasimov más o menos un poco los resultados, ¿no? Pero como vemos, al final nos hemos metido no en una blitzkrieg, en una guerra relámpago que proporciona a muy bajo coste unos grandes resultados, sino en una guerra de desgaste que para los rusos es la segunda parte de la Gran Guerra Patriótica, otro hecho u otro capítulo de heroicidad de sus soldados, para los ucranianos su guerra de independencia. O sea, cada uno va escribiendo su épica, pero esa épica se está construyendo y se está escribiendo con sangre.